Estás escuchando Transformando Vidas con Oliver Chávez, psicoterapeuta y experto en evolución humana. Demos la bienvenida a nuestro experto del día. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Oliver Chávez, familiólogo en su programa Transformando Vidas. El día de hoy estoy muy contento por tener una gran invitada, un gran tema, es los tipos de duelo y cómo manejarlos. Yo creo que algo tenemos seguro en la vida y es esto, tenemos pérdidas y en la posmodernidad creo que cada vez más vamos perdiendo cosas que antes quizás no había tantos cambios, ¿no? Cambiarnos de ciudad por un trabajo, buscar nuevas oportunidades, mayor número de divorcios, pues son duelos, son pérdidas, pérdidas de seres queridos. Y bueno, este es un tema que se me hace vital, que yo creo que hasta nos deberían de enseñar en la escuela, pero bueno, para eso hay profesionales y también pues estoy muy, muy contento de tenerte el día de hoy. Lore Mojarro, psicóloga, tanatóloga, estudiante de doctorado en desarrollo humano y le podemos seguir con muchas cosas más. La verdad que estoy muy contento de que estés aquí con nosotros el día de hoy, Lore. Te damos la bienvenida a Transformando Vidas para que nos compartas un poquito este gran tema, ¿no? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es la tanatología? Que creo que de repente muchas personas no saben a quién acudir a veces cuando tienen un duelo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Oliver. Pues un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues la intención es dar a conocer un poco más en qué consiste la tanatología, cuáles son los tipos de pérdidas, tipos de duelos y sobre todo que puedan llevarse información que les sea útil a través de herramientas sencillas, de cómo muchas veces podemos ayudar en familia, por ejemplo, Claro, a algún compañero de trabajo, a pues algún vecino, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, la intención es que esta información les sea útil, una información actual, porque todo el tiempo están presentes las pérdidas. Claro, Entonces, bueno, la intención es que esto sea pues de provecho para todos. claro. Y estos duelos, no sé, pensando ahorita que te escuchaba, son igual en todo el mundo, porque creo que también la cultura Ujú. eh, influye mucho en cómo vivimos, le damos significado a la pérdida. ¿Cómo se vive el duelo en otras partes del mundo? Nosotros como cultura, ¿cómo lo vemos esta parte de las pérdidas del duelo, Lore? Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque a final de cuentas todos los seres humanos pues somos cíclicos, es decir, tenemos un inicio y un fin y esto pasa en todas las latitudes. Ujú, Por lo tanto, los procesos de duelo se viven, los ritos, las formas, el significado que se le da va a depender muchas veces de cada contexto. ujú, Entonces, en esta parte más occidental, suele ser un poco más homogéneo, en donde de alguna manera le rendimos un respeto, un homenaje al que ya no está. ujú, De alguna manera hacemos los ritos de despedida, ujú. acompañamos, agradecemos y de alguna manera permitimos que se viva el duelo, pues vamos a decir de una manera muy fluida. Hay otras, ahora sí que otras culturas que de alguna manera se reprimen más, por ejemplo, Ujú, las asiáticas y todo es un poco más restrictiva la parte emocional, es decir, se ve más lo racional, ujú. ¿sí? Hubo un suceso, algo cambió y seguimos adelante, Ok, ¿sí? Hay otras culturas en donde lo prolongan más, culturas de Medio Oriente, donde los rituales son más largos, donde de alguna manera el perpetuar por más tiempo el cuerpo, el lavarlo, los familiares, el de alguna manera hacer el ritual de despedida, en fin, es sumamente interesante cómo cada cultura lo va a ir viviendo, pero sobre todo ahora con la globalización, de alguna manera, hemos aprendido nuevas formas, nuevas maneras. Ahora te voy a decir algo, ujú. el factor del COVID vino a transformar todo lo que Claro. teníamos conocido hasta hace muy poco con respecto a lo que vienen siendo los rituales. ¿Por qué? Porque con el COVID y la restricción en cuanto a poder despedir a nuestros familiares, el hecho de poder ir a verlos al hospital, por ejemplo, Ujú, vino e hizo una serie de cambios que ahora a través de manera virtual, ¿verdad? ujú. Las familiares se reunían, compartían los gustos de la persona que ya no estaba y a partir de ahí es como se comienza a generar una nueva forma. Y esto es a nivel global, porque a final de cuentas lo vivimos, la pandemia, pues de esta forma.
Claro, y esto qué interesante, ¿no? Porque pensamos que siempre ha sido de la misma manera y dices, no hace tanto cambió Ujú, esa manera, ¿no? De despedirte, de que entraban al hospital y ya no salían, que no sabías si realmente te daban las cenizas o no te las daban. claro. Muchas familias se quedaron esperando esas como cenizas y creo que pues ahí también hay grandes como reflexiones. Algo que también creo, ahorita que decías como de la globalización y todo esto, no sé qué tanto no está ayudando también a entender y elaborar nuestro duelo, toda esta información desde el hedonismo, desde buscar como pura felicidad, muchas corrientes que es, no, ya, ya pasaron 3 días casi, casi, ya Ujú, tienes que estar ujú. feliz, tienes que sonreír y no entendemos que la vida es ese proceso, ¿no? De que también necesitamos quizás ir a la cueva a encontrarnos, a honrar ese ser querido que ya quizás no está. ¿Qué tanto nos está haciendo daño estas visiones como si pareciera que no se nos permite sentir el dolor y lo tenemos que superar muy, muy rápido? Sí, definitivamente. Mira, estamos siendo cada vez más racionales y esto como parte incluso de un mecanismo de defensa como sociedad. Ujú, Es decir, mientras más racionalizo, menos siento, por lo tanto, menos sufro. ujú, Esta es una parte práctica, pudiéramos decir, sin embargo, estamos omitiendo parte de nuestra naturaleza humana. Y como seres humanos tenemos una serie de emociones, una serie de vivencias que es claro. importante voltear a ver y que es importante que podamos darle un sentido, que aprendamos a conocernos en nuestras diferentes, vamos a decir, abanico de emociones y Claro. nuestras diferentes dimensiones, intensidades, como si fueran colores. Es decir, no siempre vamos a estar aplanados, porque de hecho Ujú, incluso no es antinatura. Sí, claro. entonces los seres humanos estamos dotados de una serie de emociones que ante un duelo pues obviamente se vivencian y dependiendo de la vivencia va a ser la intensidad. Muchas veces queremos evitarlo, pero ahí vienen los duelos que son los retrasados. Es Ujú, decir, por ejemplo, al momento de que una persona fallece, generalmente hay alguien que se hace cargo de lo que viene siendo los trámites, claro. ¿sí? Tanto de la funeraria, que si el acta de defunción, avisar a los familiares, los pagos, etcétera, etcétera. Esa persona generalmente lo que hace es precisamente racionalizar. ¿Por qué? Porque en lo práctico se necesita que alguien esté activo, que alguien esté brindando esa atención. Ujú, ¿Es válido? Sí, sí es válido porque tiene una función. El punto es que después se permita vivir esas emociones, porque hay gente que precisamente lo que va haciendo es retardar esas emociones ujú, tratando de estar como si aquí no pasa nada. claro. Y el punto es que después vienen duelos mucho más complicados. Claro, y hablando también como de estos mitos a veces, que son temas que no hablamos, ¿no? Las pérdidas por muchas situaciones, ¿no? Y creo que aquí interviene también a veces hasta la propia cultura, el ser hombre, ser mujer, ¿no? Cómo voy a expresar mis emociones y que Claro. puede ser más difícil incluso para los hombres decir, estoy triste, me duele esta pérdida, cual sea, ¿no? Trabajo, algún familiar. También hay distinciones significativas en cómo elabora el duelo un hombre y una mujer. Generalmente sí, por lo menos en nuestra cultura occidental sí. Ujú, Y precisamente es parte de esto que tú mencionabas. Afortunadamente cada vez más se ve esta vulnerabilidad mucho más aceptada, por ujú, así llamarlo vulnerabilidad, que muchas veces lo ven así, es mucho más aceptada en los hombres que se permiten asistir a terapia, se permiten llorar, se permiten expresar sus emociones porque de lo contrario, Oliver, tenemos un alto porcentaje de hombres que se suicidan mucho más que las mujeres. claro. Aunque las mujeres lo intentan más, ¿me Ujú, explico? sí, sí, sí. Pero la mujer piensa más en la parte social, en los hijos, en hasta cómo se van a ver, ¿verdad? Cómo Claro. queda. El hombre no, el hombre va directo y lo hace. Entonces, este tipo de cambios que se están dando también socioculturalmente, en donde el hombre se permite también vivenciarse y ver que somos humanos y Ujú, como tal estamos integrados por toda esta mm, serie de emociones que es lo que nos permite ir avanzando y creciendo, esto dándole un significado, una nueva forma de ver, de vivir la ujú, vida a través de la resiliencia. Y eso va empoderando, va
dando ese sentido de vida e incluso un sentido de trascendencia Claro. y de ejemplo para los que están ahora sí que en las generaciones venideras. Entonces es importante, desde luego. Otro quizás mito o Ujú, lo que la gente de repente llega, ¿no? Y de seguro te preguntan mucho, ¿no? Ahorita que decías, los hombres a lo mejor se les dificulta esta parte del llorar. A mí me ha tocado que me dicen, es que mi hermana no lloró en el funeral, ¿no? ¿Se mm, necesita llorar mm. o no necesariamente, ¿no? Porque muchos, ahorita que también decías, este duelo tardío, es normal también a veces no llorar o se necesita llorar para reconfigurarnos. Mira, en lo que comentaba hace un rato, dependiendo de cómo se está viviendo el duelo. ¿Ok? Un duelo retardado, la persona no va a llorar, está ocupada en que si están todos bien Ujú, atendidos, etcétera, etcétera, y es válido. ujú. Muchas veces tenemos la creencia de que es necesario, eh, ahora sí que llorar todo el tiempo, cada quien lo vive a su manera. Ok. Este es como ese regalo que nos dan los duelos, Ujú. que es la vivencia personal. Claro, Y en esta vivencia personal, cada quien lo va a vivir no solamente en base a la pérdida del momento, muchas veces son pérdidas acumuladas ujú, que vienen y se presentan en el momento y ante algo se detona toda una serie de situaciones, incluso sintomatologías. claro, Entonces, ¿qué tan válido es? Pues ahora sí que va a depender de cada quien, va a depender de su contexto, de cómo esté interiormente, exteriormente, cómo haya sido el vínculo, cómo se relacionaba con esa persona, cómo dieron la noticia, si fue una muerte súbita o ujú, si fue de alguna manera algo que se venía viendo, es decir, un duelo anticipado, como claro. la enfermedad tal vez de una persona de la tercera edad, en donde la gente ya se está preparando. Ahí es un poco tal vez más difícil de llorar, porque ya lo lloró desde el Claro. diagnóstico. ¿Me explico? Entonces, es muy relativo O, todo esto. o como lo ves sufriendo tanto que dice, quiero que ya no sufra, ¿no? Claro, Claro. me duele, pero pues vamos anticipando ese duelo, ¿no? También otra de las cosas que suceden en estos contextos, ¿no? Que me ha tocado ver, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Y claro, hay muchas personas que lo pueden hacer con mucho amor, pero de repente es la medicación, ¿no? Y aparte sin Mm, ser expertos, ¿no? exacto, Es como exacto. está llorando mucho la tía o la abuelita o la hija, Ujú, hay que darle medicamento controlado, psiquiátrico, y entonces es como también no saber manejar esta situación, no respetar esto que creo que lo mencionabas bien, el duelo es personal, ¿no? así Tanto es. por esa parte como anestesiarlos pudiera Ujú, ser, ujú, ¿no? Y también la otra parte muy social, muy del contexto, es hacer estos señalamientos, ¿no? Como no lloraste, tú no lo querías, ¿no? Dices, no, me está doliendo exacto. muchísimo, pero bueno, algo pasa que no puedo llorar, quizás estoy más atento al tema del papeleo o otras situaciones, pero sí Ujú, te quiero, ¿no? Y la tercera que se me viene a la mente es como si tuviéramos que tener la intensidad, que ahorita me gustaría que nos hablaras como de esto que decías, las intensidades, me tiene que doler o tiene que ser tan intenso por ujú, el grado de relación, ¿no? ujú, Oye, ujú. pues es tu papá, ¿por qué no estás destrozado, no? Bueno, Claro. pues nos peleamos hace 30 años, no nunca nos hablamos, bueno, pues es diferente a quizás el compadre que lo veía todos los días, ¿no? Claro, Estaba ahí para mí. Entonces, qué importante todos estos matices que tienen los duelos, ¿no, Lore? Intensidad, empecemos por ahí. claro que Todos son sí. iguales, ¿cuáles duelen más, cuáles duelen menos? Ujú. ¿Qué hay de esto? Sí, claro que sí. Fíjate que con respecto a la intensidad son varios factores. Ujú, Entre ellos, precisamente la relación, como bien claro. mencionabas, ¿sí? Si es el papá, si es el hermano, la mamá, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es el vínculo, es Ujú, decir, estaba realmente cercano, porque igual era alguien que tal vez solamente te dio la vida, pero jamás volviste a ver. claro. ¿Me explico? Entonces, aquí tiene mucho que ver el vínculo, tiene que ver la edad de la persona que fallece. Es Ujú, diferente, por ejemplo, cuando hay un aborto en donde pues no se conoció al bebé, ujú, a, por ejemplo, una persona adolescente, joven, ¿verdad? En donde claro, dices, híjole, es que tenía toda una vida por delante. claro. A una persona, por ejemplo, de la tercera edad, en donde de alguna manera
vamos a decir, cronológicamente es un poco más esperado, ¿no? Ujú. Ya en una edad muy avanzada, ya con ciertas enfermedades, etcétera. Entonces, la edad tiene mucho que ver, tiene que ver lo que decíamos, relación, vínculo, tiene que ver cómo se da la noticia, Ujú. ¿sí? El impacto que va a tener es importante. No es lo mismo decirle a alguien, prepararlo, decir, mira, ¿sabes qué? Pues al parecer hubo un accidente. ¿Tú qué sabes con respecto a, por ejemplo, a una situación de columna, etcétera? O sea, ir preparando, ¿me Ujú. explico? ¿Qué pasaría si le hubiera pasado esto? Eh, ¿Qué pasaría si estuviera en una situación muy grave? ¿Tú cómo lo vivirías? ¿Cómo te sientes preparado? ¿Me explico? Es Ujú. decir, hay que ir preparando el terreno para dar una mala noticia, ¿sí? Claro. Que muchas veces es simplemente, oye, se murió fulanito. Espérame, Ujú. ¿no? O sea, ahí el duelo es mucho más difícil porque hay que asimilar algo de tener a no tener. En cambio, cuando se va preparando a través de una serie de preguntas, es mucho más fácil que la persona vaya comenzando a concientizar Ujú. que algo está cambiando o algo ha cambiado, ¿sí? Entonces, la forma en la que se da la noticia también tiene que ver, por ejemplo, en los niños, cómo observan a los adultos, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, los niños, los adolescentes, si ven, por ejemplo, que los padres se desbordan ante una noticia de un fallecimiento, por ejemplo, o ante una pérdida en general, bueno, pues obviamente los niños van a aprender eso y su Ujú. emocionalidad se la van a permitir vivir desbordada, a Claro. diferencia de unos papás que les permiten vivir sus emociones y les dicen, es válido estar triste, si quieres llorar, lloremos, es válido, o estoy triste, puedo llorar, ¿sí? Pero sin este desbordamiento, los niños van aprendiendo y así es como hemos aprendido muchas veces en nuestros contextos Claro. familiares, hemos ido aprendiendo cómo responder ante las pérdidas. Claro, y también otra pregunta es, de repente que nos hacen, es, ¿llevo a los hijos o no los llevo, no? La pérdida de papá, de mamá, Sí. de repente como que es, no hay que llevarlos, bueno, nada, sí, nada más a la misa, no al funeral. eh, ¿Es recomendable llevarlos? ¿A qué edades? Ujú. Sí, no, porque de repente también creo que es muy complicado para sobre todo la familia cercana, tomar estas decisiones porque todo mundo le recomienda cosas, ¿no? Así como lo decíamos, los medican y hacen muchísimas cosas. Claro. Aquí, ¿qué se recomienda, Lore? Sí, bueno, mira, de acuerdo a la tanatología y a las diferentes etapas de desarrollo, como se viven los procesos de duelo, lo ideal es que a partir de los 5 años los niños pueden ir a la funeraria, Ok. sobre todo si es un ser cercano, por ejemplo, los abuelos, los padres, los hermanos. Ahí lo importante es preparar al niño, no decirle se durmió, no decirle se fue de viaje, no Ujú. decirle se quiso ir con Dios o Dios se lo llevó. No, es hablar tal cual y decir, por ejemplo, tu abuelito o tu abuelita ha fallecido, es parte de la vida. Claro. Antes de los 8 años los niños no lo comprenden, lo ven como algo reversible, un poco como las Claro. caricaturas, ¿sabes? Que se muere y Tienen al muchas ratito, vidas, ¿no? Como los exacto, videojuegos. exactamente. Entonces, esto es lo que sucede con los pequeñitos, pero sí es importante que vayan un ratito Ujú. y que puedan decirle, despídete, porque es cuando vamos a decirle gracias por lo vivido, por lo compartido y nos retiramos. Pueden ir a la misa también igual. Vamos a estar en misa, va a estar, o sea, se les explica todo a partir de los 5 añitos. Lo Ujú. ideal es a partir de los 8, porque a los 8 ya tienen un proceso cognoscitivo mucho más amplio en donde los niños ya pueden comprender perfectamente que hay una finitud, Ujú. que es Claro. algo universal y de alguna manera ellos pueden comprenderlo y a través de una plantita se les puede explicar, por ejemplo, mira, así como está la plantita, se le han caído sus hojitas, así se enfermó, por ejemplo, abuelito, ¿sí? Y la plantita se secó, eso mismo le pasó a abuelito. Abuelito falleció, vamos a ir con él, vamos a estar ahí, va a haber mucha gente, vas a ver a mucha gente que va a tener diferentes emociones y está bien. Ujú. Cualquier duda puedes preguntármelo
y con todo gusto estoy para ti. ¿Sí? Claro. O sea, con esta simple explicación, los niños lo entienden, vamos a decir, de una muy buena manera, y es una forma de acompañarles emocionalmente y racionalmente en un proceso de duelo. Claro, y creo que esto es de ser lo más honestos, sinceros Ujú. y naturales, ¿no? Porque de repente Así creo que es. es, como le digo, y pensamos muchas cosas y es tal cual, ¿no? Explicar qué es la vida, este proceso, y creo que, bueno, pues es una excelente recomendación para las personas que nos escuchen, que si les toca estar viviendo un momento así, pues también puedan ir entendiendo toda esta parte desde el respeto, del Claro, decir, claro, es importante que se despida pues de su papá, de su mamá. Y así también me es. gustaría preguntarte, Lore, los tipos de duelo. No todos los duelos son iguales, ya veíamos con las intensidades. Sí. Y tipos de duelo. ¿Cuáles son esos tipos de duelo, Lore? Mira, hay dos, vamos Ujú. a decir, dos clasificaciones. Ok, Los tipos de pérdidas ujú, y los tipos de duelo, ok, ¿sí? En tanatología vemos tanto pérdidas como duelos. Son diferentes y ahorita lo vamos a ver. Si me lo permites, lo explico a grandes claro, claro. rasgos. Las pérdidas podemos clasificarlas. Yo hice una clasificación que me permite de una manera más práctica poder compartir con los demás. Tenemos pérdidas a lo largo de la vida, como todos los seres humanos, y puede ser biológicas, por ejemplo, desde la enfermedad, la muerte, un aborto, la amputación de algún miembro del cuerpo. Ujú, Tenemos las pérdidas psicológicas que tiene que ver con estos anhelos, estas esperanzas, estas claro. ilusiones que de alguna manera pues se ven frustrados, ¿sí? Por alguna situación. Por ejemplo, el nacimiento de algún hijo con alguna discapacidad o el no poder ser padres, por Ujú, ejemplo. claro. Todos estos son duelos, son pérdidas que se van teniendo. También las pérdidas que tienen que ver más con la interacción social, como la ruptura de la relación de pareja, el divorcio, Ujú, etcétera. El cambio de casa, el cambio de trabajo, el cambio de lugar de origen, por ujú, ejemplo. Todo eso son pérdidas que tienen más que ver con contextos sociales. claro. Tenemos también las pérdidas a nivel etapa de desarrollo. Por ejemplo, desde el embarazo, porque hay un cambio en la identidad, Ujú, es una pérdida de alguna manera. Lo que viene siendo la menopausia, la andropausia, la adolescencia, la ujú, vejez, la jubilación, el nido vacío, etcétera. Todas estas etapas de ujú, desarrollo conllevan una pérdida. claro. Y la siguiente es la circunstancial, en donde son situaciones que no tienen que ver con la etapa de desarrollo, pero que pueden ocurrir, como un accidente, como un desastre natural, como por ejemplo puede ser un secuestro, un robo, un homicidio, un suicidio, etcétera. ¿Sí? Ujú, Esos son los tipos de pérdidas. claro. Ahora, los tipos de duelo, hablábamos hace un rato de los duelos anticipados. Por Ujú, ejemplo, claro. el conocer la información desde que alguien está enfermo, desde el diagnóstico, desde ahí ya comienza a vivirse un duelo anticipado. Es decir, la persona sigue ahí, sí, pero comenzamos a despedirnos, Claro. comenzamos a vivir esa pérdida de quién era antes, esa identidad y quién es ahora con la enfermedad. ¿Sí? Ujú, Lo vemos, por ejemplo, con situaciones como el Alzheimer, en donde de alguna manera conocíamos a una persona y ahora ya es otra. Entonces vamos viviendo ese tipo de duelos porque es una pérdida. ¿Sí? claro. Tenemos también los duelos retardados, como Ujú, decíamos, esto de enfocarse en atender la parte social y se va retardando la parte emocional. Tenemos los duelos emergentes, por ejemplo, que son en ciertas fechas, claro. aniversarios, cumpleaños, Día de Muertos, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, etcétera. ¿Sí? Tenemos los duelos autorizados o no Ujú, autorizados. Los no autorizados son, por ejemplo, la muerte de una mascota, en ujú, donde socialmente pues no está autorizado, no te van a claro. dar 3 días de luto porque se murió tu perrito, aunque haya sido tu vínculo mucho más cercano que tal vez algún familiar y que para ti represente un dolor muy intenso emocionalmente que incluso
te impide estar con tus actividades del día al día. Claro, Sin embargo, socialmente no está autorizado. claro, ni Sí, puedes incluso hasta pedirlo, ¿no? ¿Por qué van a decir, exacto, no? exacto. Me ha pasado en consulta, por ejemplo, que llegan pacientes así con el llanto y dicen, es que le comenté incluso a mis amistades Ujú, que me sentía muy mal porque había fallecido mi mascota y la gente se burla. Es decir, no tenemos todavía esta dimensión de lo que implica la pérdida, los vínculos y el significado para cada quien. claro. Y ahí voy a apelar a esto que tú mencionabas hace rato, el respeto a la vivencia del otro, algo que para una persona puede ser algo aparentemente sencillo o simple o de menor importancia, pues en realidad para la persona que lo está viviendo, pues probablemente le conlleva a su mundo entero emocional. Claro. Entonces es muy válido respetar. Otro de los duelos desautorizados es, por ejemplo, la vivencia de un aborto de manera Ujú, un tanto clandestina. Por ujú, ejemplo, que en una etapa muy temprana, por ejemplo, adolescencia, juventud temprana, en donde se tiene un aborto de manera clandestina y no se puede compartir a veces incluso ni con la pareja, ujú, menos con los padres o con la familia, claro. ¿no? Entonces son vivencias en soledad que van generando duelos y que no están autorizados, no es permitido hablar de ello. ¿Sí? Ujú, Otro de los duelos también no autorizados, por ejemplo, es cuando una persona tiene una relación con una persona que a su vez está casada, es decir, en pocas palabras es la amante o el ujú, amante, y fallece esta pareja. claro. Entonces, pues quienes van al funeral va a ser la esposa, van a ser los hijos, van a ser los familiares, pero difícilmente el amante se va a poner en el papel principal o de doliente a quien poder darle el pésame o a quien Claro. poder acompañarle. Entonces, O es aunque no se muera, ¿no? Simplemente terminó esa relación, también, ¿no? sí, Terminó la claro, relación y me duele, desde luego. pero no lo podemos, compartir, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de, pues ahora sí que de pérdidas, de duelos, Ujú, y bueno, estos son parte de los principales. Otros de ellos son los extraordinarios, los que mencionábamos que no son como los más usuales, como vienen siendo suicidio, homicidio, secuestro, robo, en donde son situaciones que muchas veces, por ejemplo, ante secuestro, mucha gente prefiere no hablar por las represalias, prefiere no decirlo, prefiere callar. ujú, Entonces son duelos que se viven muy en lo micro, en lo más cercano. Tal vez nada más supieron los padres y el afectado, la víctima, por ejemplo, ujú, o la pareja y nada más. claro. Entonces, este tipo de vivencias obviamente conlleva toda una emocionalidad muy fuerte que cambia. De alguna manera son vivencias que transforman y si no le damos un nuevo significado, si no desarrollamos la resiliencia, se corre el riesgo de vivir trastorno de estrés postraumático, Claro. trastornos de ansiedad, trastornos de depresión mayor, etcétera, que conllevan riesgos. Y ahí es cuando se desarrollan los duelos patológicos. Ujú, Esa es otra clasificación en donde a la persona le es muy difícil darle un acomodo a esa vivencia. Y aquí voy a hacer mención, fíjate, Oliver, de un autor que a mí me encanta, que es Boris Cyrulnik, ujú, que él nos habla con respecto al trauma. Y él dice, podemos tener una vivencia difícil, pero si la vivimos en compañía emocional, con un acompañamiento, él llama tutor, si lo vivimos en compañía emocionalmente hablando, es ujú, decir, alguien que comprenda, que respete, que acompañe en todos los sentidos, no se genera trauma. Es ok, mucho más fácil que la persona pueda desarrollar la resiliencia. Entonces, bueno, la intención es eso, que no llegue la persona a desarrollar un duelo patológico. claro. Y tenemos el duelo normal. Un duelo normal que sería, y esto es algo bien importante, y creo que ese es el objetivo de la tanatología, que es un duelo normal implica aprender a vivir plenamente con las personas que nos rodean, estar en paz interior y exterior, de Ujú, tal manera que el día que un ser querido se va, decimos misión cumplida.
Ujú. Y No me es, quedé con ganas de nada, ¿no? exacto, no quedaron pendientes, pude despedirme, hice todo lo que estuvo en mis manos, vivimos plenamente nuestra interacción. Ujú. Y de eso precisamente es de lo que nos habla la tanatología. Tanatología no solamente es darle un sentido a las pérdidas significativas, que tiene un impacto a nivel biológico, psicológico, social, espiritual, Claro. sino que nos enseña a aprender a vivir plenamente. Y vivir Ujú. plenamente implica no nada más lo externo, sino también tener una vida interior plena, en donde podamos disfrutar cada momento en el aquí y el ahora, dándole un sentido de vida, un sentido de trascendencia. Ujú. Cuando aprendemos eso, el día que nos despedimos de nuestros seres queridos, bueno, es una despedida desde el amor, por el Ujú. amor y para el amor, de tal forma que los duelos se viven de una manera mucho más normalizada, no desde el victimismo, no desde la culpa, no desde todos estos duelos como el duelo. Hay un duelo que es ahora sí que eh, vivido en el extremo, y es cuando hay estas deudas emocionales, ¿sí? Ujú. Todos estos vivencias de dolor, de problemáticas, esta relación disfuncional en donde la persona a veces, muchas veces, súbitamente muere y no, bueno, quien queda, queda con una carga de culpa, queda con Ujú. toda una vivencia muy difícil. Generalmente ahí es donde se desarrolla, pues vamos a decir, trastornos mucho más amplios y que conllevan años el poder superarlo. Hay que trabajar de manera mucho más profunda. Claro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la ambivalencia y la invitación. Ujú. Tanatología viene a invitar a la gente a decir vivamos plenamente en armonía, en respeto, en amor, desde el interior y en el exterior también. Claro, y también hay duelos como no resueltos. Por ejemplo, ahorita mencionabas, ¿no? Algo que lamentablemente nos toca ver, estos duelos donde, pues sí, de repente hay un desaparecido, ¿no? Ujú, Que ujú, incluso ya ese término se cuestiona, ¿no? Nadie se desaparece, ¿no? O desaparición forzada, dices, no, la gente no se desaparece así por nomás, ¿no? ujú, ujú. Pero muchas familias eh, dicen, es que tenemos todavía la esperanza de encontrar este Claro. ser querido, quizás se lo llevaron a otro país, se lo llevaron a otro lugar. ¿Cómo elaboro ese duelo? ¿Cómo sé que en verdad ya no está aquí? Y creo que es algo que les cuesta mucho trabajo a muchas familias justo porque a veces necesitamos como ver el cuerpo para poder asimilar que ya no está. Y creo que es algo que también está pasando hoy en día, estos pues como duelos no resueltos, ¿no, Lore? Claro, el nombre es duelos suspendidos, es decir, quedan como en el aire. Y Sí. a final de cuentas, estos duelos precisamente pueden ser desde personas extraviadas, porque muchas veces hay, por ejemplo, personas con alguna discapacidad, alguna Ujú. demencia, Claro. adultos mayores, ¿cuántos no vemos en alerta Amber, por ejemplo? ¿Sí? Persona extraviada. Y ahí decimos, bueno, ¿y va a regresar? ¿No va a regresar? ¿Sí? Tenemos también personas desaparecidas en donde pues no hay información. Tenemos en secuestro, secuestro Ujú. express, secuestro de corto, mediano, largo plazo. Tenemos muchas veces donde hay pérdida de la persona y a veces es para trata de, pues sí, trata Claro. de persona como tal. Hay diferentes clasificaciones en este sentido, hay diferentes tipos de pérdidas. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Aquí, mira, hay dos posturas. Eh, Vamos a decir, la escuela ortodoxa dice hay que cerrar y cerrar ya, Ok. ¿sí? Yo más bien mi invitación es a ser respetuosos con el proceso de alguien. Es muy Ujú. difícil, por ejemplo, a una madre que ha perdido un hijo adolescente en donde salió simplemente al cine y jamás regresó. Difícilmente podemos decirle, no lo esperes, ya no lo Claro. busques, ya no tiene, o sea, no, Ujú. espérate. Esa madre va a estar con la esperanza hasta que no vea el cuerpo de su hijo, vivo o muerto, pero que vea, que sepa si Claro. fue torturado, si no fue torturado, etcétera. Es decir, es importante para ellos. ¿Por qué? Porque nuestra mente requiere darle un acomodo a eso Ujú. que ya no está. De eso se tratan los duelos. Entonces, ¿cómo elaborar un duelo?
si no hay estos elementos Ujú. que ayuden a dar claridad en todo esto. Entonces, aquí nos vamos a topar con situaciones muy complejas y desafortunadamente socialmente lo vemos cada vez más seguido. Entonces, aquí mi postura es poder ser respetuosos Claro, con el proceso de cada quien. Lo van a buscar hasta por debajo de las piedras, desde luego que sí. Claro, es tu ser querido, es ese vínculo, es ese apego que se forma. claro. Claro que duele y duele hasta el ¿Y, hueso. y hasta dónde, no? Dejar de luchar, ¿no? Creo que Claro, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Hasta dónde dejamos de buscar si hay claro, una esperanza, ¿no? No hay nada que nos diga claro, lo contrario. claro. Aquí a eso es a lo que voy al respeto. La misma persona va a elaborar sus propias formas de buscar, sus propias formas de darle un acomodo a esa negación. Ujú, Va a pasar por diferentes etapas, desde el enojo, la culpa, la ujú, tristeza, el miedo, la negociación ujú. consigo misma, con Dios, con los demás, con los secuestrados. Ahora sí que viene después de la tristeza viene generalmente la resignación, Ujú, la aceptación, el perdón y la paz. claro, Pero mientras se viven todas estas fases, es sumamente fluctuante. Yo ahorita te las dije en un orden, vamos a ajá, decir, teórico, mas sin embargo, las personas lo viven continuamente. En un día pueden pasar por varias o muchas o todas claro. las emociones al mismo Y tiempo. regresar, Y ¿no? regresar, claro que sí. Entonces, aquí más bien es identificar y acompañar de una manera respetuosa, de una manera muy válida, Ujú, todos estos procesos que viven las personas. Generalmente, Oliver, pasa algo muy interesante. Hay un cambio en la identidad. ujú. Ahora ya no sabes si es la mamá de, ahora se convierte en la buscadora de. Y entonces Es correcto. encuentran estas asociaciones de mujeres, madres buscadoras de sus hijos, por Ujú, ejemplo, que es una labor sumamente admirable, valiosa y por demás útil a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía y demás instancias gubernamentales encargadas de todo esto, pues no se dan abasto con claro. tanta demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, estas madres, estos padres que tienen a estos hijos desaparecidos? Salir a buscar por sus propios medios. Así Ujú. sea encontrar una piedra, un Una artículo, pista, una ¿no? pista, lo que sea. Es parte de esa esperanza, es parte de eso que les brinda la resiliencia y el querer seguir. Y muchas veces en este conjunto, por ejemplo, de mujeres sobre todo, es lo que se ha visto, mujeres, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, lo que hacen es que ellas mismas se acompañan y así encuentren un pequeño rastro de Ujú, uno, todas lo celebran como si hubiera sido su hijo el encontrado, claro. el que ha llegado, al que le pueden dar un acomodo interno y externo emocionalmente hablando. Entonces, fíjate lo importante de la emocionalidad en todo esto del Claro. proceso de tanatología. Entonces, esto se vuelve un sentido de vida para ellas. Ahora ellas son las buscadoras. Muchas veces dejan de ser la mamá ama de casa y se Ujú, convierten en las buscadoras. Hay un cumpleaños de un hijo desaparecido y todas celebran en conjunto a través de rituales maravillosos en donde de verlos, bueno, la piel se eriza de claro. toda esta emotividad, pero de toda esta hermandad que se ha forjado y de toda esta resiliencia, de este amor, de toda esta fortaleza y todo este respeto al dolor del otro. Entonces, es lo que estamos viviendo como sociedad, sí, pero también la fortaleza del ser humano, el amor Ujú, es impresionante. claro. Y también, digo, me encanta esto que compartes porque creo que justamente es esto, ser más humanos, amarnos más, estar con el otro, respetarnos, unirnos también ante esa pérdida, ¿no? Con el otro. Claro. Y también, ¿qué pasa cuando, lo vamos a decir de esta manera, cuando se nos está apareciendo el muertito, ¿no? Hablamos como de este duelo normal,
donde quizás tenemos la pérdida de un ser querido, pues ya lo enterramos o según la tradición. Pero, Ujú, por ejemplo, cuando se da una separación, un divorcio, ¿no? ujú. Donde todos, la amiga nos dice, ¿y qué crees? Me lo encontré, me la encontré. Y entonces como que no podemos, como enterrarlo, ¿no? Se nos aparece otra vez ese muertito. Y de repente es muy complicado porque tenemos todas quizás expectativas de que va a regresar, de que a Claro. lo mejor si hago algo voy a volver a tener esa misma como relación que ya pues ya terminó. ¿Hay qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones les pudieras dar a estas personas que están viviendo este proceso de separación, de divorcio? Sí, claro, fíjate, esto que acabas de mencionar es parte de las fases que menciona Elizabeth Kubler-Ross, que es la negociación, Ujú, ¿sí? O sea, y si hago esto, y si regresa, y si no regresa, y qué hago si regresa, ajá. en fin, esto es ¿En verdad totalmente, en verdad quiero en que verdad quiero regrese o, que regrese o otra regresa ya a vez. los 2 días? No, Exacto. estaba mejor así. Exactamente. Entonces, bueno, esto es parte del proceso de duelo. ¿Cuál es la recomendación? Claro, cada caso es único, particular. Ahora sí que hacemos el traje a la Sí, medida. claro. Pero ahorita, hablando en un contexto general, como hemos hablado hasta ahorita, la intención sería, más allá de voltear a ver o poner el foco hacia afuera y lo perdido, que es válido y hay que vivirlo, es hacia el interior, voltear a ver todo este amor propio, esta vivencia personal, qué acomodo le das, cómo te ayuda a crecer, qué necesitas para seguir siendo resiliente, etcétera, etcétera. Y cuando hay esta inteligencia emocional, es decir, que hay un equilibrio entre el interior y el exterior, es cuando la persona se fortalece internamente y entonces puede poner límites, entonces Ujú, puede decir, sí, me dedico y me enfoco a cerrar mi duelo si realmente era una mala relación, una ujú, relación desgastante, caótica, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí la invitación sería voltear a ver la inteligencia emocional, ujú. trabajar esta parte de amor propio, aceptación, etcétera, etcétera, para obviamente desde ahí voltear a ver al otro y desde ahí decir, a ver, realmente es lo que tú querías, lo que tú esperabas, Ujú. ya le quitaste como, lo bajaste ya de, Del ¿verdad? Del pedestal. pedestal y ahora realmente viéndolo, ¿es realmente lo que quieres? Si no es lo que quieres, entonces, bueno, pues a comenzar a poner límites, a comenzar a trabajar el duelo, a fortalecer toda la vida interior, de tal forma que esto se convierte en una experiencia de vida en donde se le da un significado diferente a la pérdida y de esto Ujú, se crece, ¿me explico? O sí. sea, hay un crecimiento en la persona porque el siguiente duelo ya no va a tener la misma magnitud, sino que probablemente va a ser un duelo mucho más manejable y esto es lo que nos va haciendo crecer a los seres humanos y esto lo vamos viendo porque las pérdidas, los duelos son cíclicos. Claro, y creo que vamos aprendiendo de esto, ¿no? Creo que me ha tocado verlo en personas mayores, ¿no? Donde quizás ya han perdido a varios seres queridos Sí. y quizás es más, no sé si decir como más rápido, lo asimilan de otra manera, porque yo lo veo como un gimnasio emocional, ¿no? Esos Así es. momentos difíciles les han tocado tantas veces que van construyendo sus propios recursos, herramientas y que les Sí. ayuda a que esto sea un poquito pues más ligero, ¿no? Mencionabas límites, ¿qué límites se ponen, no? Dices, bueno, si estás lista, se cayó ya de su pedestal, a poner límites. ¿A qué nos referimos con esos límites? Yo lo propongo desde dos partes, límites internos Ujú, y límites externos. Límites internos en el sentido de no tomarse todo personal. ujú, Afuera no podemos controlar todo. La gente va a opinar, van a decir, lo vimos, hizo, deshizo. Es decir, no podemos controlar lo que los otros puedan compartirnos. ujú, Pero lo que sí tenemos que tener es ese control interno en donde nosotros podamos poner este límite para que eso no nos lastime. ujú. Y eso lo hacemos desde esta conciencia, desde esta responsabilidad y compromiso con nosotros mismos de querer estar mejor, Claro. ¿sí? Entonces, sí, adelante, por Y favor. ahí no sé si tiene que ver justamente con estas medidas de autocuidado, ¿no? Si Sí, algo me está lastimando, ¿no? Pensemos, bueno, es que me da mi dosis, ¿no? Entre comillas, como de alegría
cuando viene, ¿no? Pero también me duele mucho cada que se va, Claro. ¿no? Y entonces en esto ahí es donde se nos aparece otra vez este muertito y no sé si también ahí esos límites tienen que ver ahí con esta parte y también con estas medidas de autocuidado que tenemos que tener pues para que esto sea pues más fácil para la persona. Sí, definitivamente. Estas medidas de autocuidado, como tú decías, estos límites internos, procurar esa armonía interior, esa paz, ese fortalecer nuestra autoestima, ayuda a que al momento de estar en interacción con la otra persona, si no es ya lo que queremos, entonces aprender a poner límites en donde, por ejemplo, a los amigos decir, gracias, pero no es necesario ya para mí esa información, por Claro. ejemplo. ¿Sí? Y con la persona, vamos a suponer que es alguien que va y viene, por ejemplo, un caso, O por los hijos, a o visitar por los hijos, hijos, o exacto. por sentirse a lo mejor en deuda, una enfermedad que no se pueda ir del todo y esté regresando a dar cierta atención, cuidado. Ujú. Sí, por ejemplo, en el caso de que es una pareja en donde se separan, pero están los hijos y tienen que estar en continua comunicación y contacto por los hijos, ahí se hace, le llamamos un nuevo contrato relacional, Ujú, en donde la intención es que quede muy clarificado que el rol que van a tener o la interacción que van a tener va a ser únicamente de padres a hijos, pero ya no ellos como pareja. Y entonces, estableciendo esto de manera muy clara, hay una separación tanto física, emocional, sexual, en fin, legal, en todos los sentidos, de tal forma que estos límites quedan muy claros y ujú. a partir de ahí se puede interactuar con los hijos desde un rol paterno muy bien cuidado, en donde los hijos sientan esa nutrición emocional sin ninguna carencia, pero con una pareja que ya no es pareja, que Claro. tienen sus límites muy claros y muy marcados, que han vivido sus propios duelos, incluso muchos de ellos ya con nuevas relaciones de pareja, incluso con otros hijos, que son las familias reconstituidas. Claro. Y para ir cerrando, Lore, este gran tema que vemos que tiene muchos matices, Sí. pero sobre todo esta parte de la resiliencia, el amor, el respeto, que creo que nos va haciendo mucho sentido a todos los que estamos escuchando. Para ir cerrando, ¿cuáles pudieran ser algunas recomendaciones generales? Lo decías, pues es un traje a la medida, pero ¿qué sí les puede ayudar a las personas, ¿no? Porque Ujú. también de repente pues hay muchos comentarios, ¿no? Ya tira todas sus cosas de tu hijo. Bueno, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿Qué factores pueden eh, ser de cuestionarse que puedan hacer un duelo patológico si no se va avanzando y que puedan tener como estos parámetros de cuidado, ¿no? Es decir, creo que ya estamos cayendo aquí. Es muy importante pues atención en todas las etapas, ¿no? Con Ujú. especialistas, pero también que se puedan llevar el día de hoy algunas herramientas, ¿no? Por si están viviendo o les va a tocar vivir esto que pues a todos nos toca vivir de diferente manera, en diferente forma, en tiempo. ¿Qué pueden tener como de recursos para afrontarlo de una mejor manera? Claro que sí. Bueno, pues parte de estos autocuidados es muy importante desde la parte física, como es el buen dormir, el comer en equilibrio, ni de más ni de menos, el ejercicio, el Ujú, contacto con la naturaleza, la buena hidratación, el tiempo de descanso, el voltear a ver las emociones, el darse un tiempo, un espacio. Es totalmente válido llorar, totalmente válido pedir a alguien con quien compartir ese ujú, dolor. Aquí lo importante es que sepan que no necesitan aislarse, que no necesitan ser los fuertes, aguantarse hasta que ya comienzan las sintomatologías. ¿Por ujú. qué? Pues porque lo que no se habla, pues el cuerpo lo va a hablar de alguna manera a Nos va a través dar de unos enfermedades. gritotes, ¿no? Así es, con todas las enfermedades. Entonces, la intención es precisamente eso, evitar. ¿Cómo Mm, lo evitamos? Pues teniendo estos grupos, estas redes de apoyo desde la familia, la pareja, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Y si por algo consideran que aún a pesar de eso
de utilizar sus propios recursos no es suficiente, bueno, pues que sepan que estamos pues todo un equipo, ¿verdad? Claro. Ahora sí que para apoyar. Y en tanatología, pues con todo gusto estamos a la orden. Tenemos también una parte muy importante y que muchas veces se deja de lado, que es la espiritualidad. Ujú. Y muchas veces lo asocian directamente con la religión. ¿Es válido? Sí, es válido, porque a final de cuentas es un ser superior desde cualquier creencia, desde cualquier, vamos a decir, arista que se quiera ver, un Ujú. ser superior. Pero aquí lo importante de esta vivencia en fe, en esta esperanza, en este dar sentido de vida, sentido de trascendencia, también ayuda mucho, ¿sí? Claro. Entonces, creo que esta parte, tanto biopsicosocial, espiritual, es muy importante cuidarla, voltear a vernos internamente, externamente, apoyarnos, sabernos que todos vivimos, pues a final de cuentas, duelos. Claro. Pues yo estoy feliz de tenerte aquí, Lore. Creo que hemos aprendido Gracias. mucho. Agradecer tu tiempo, tu buena voluntad. Sin duda, a todas las personas que nos van a escuchar les va a hacer sentido porque creo que, como dicen, es lo único seguro, ¿no? Estas pérdidas, estos duelos. Y qué importante también fomentar esta cultura, ¿no? De ir con especialistas que nos puedan ayudar a hacer que este momento pues sea más ligero, pueda ser más rápido, que pueda tener sentido, que lo podamos utilizar incluso como este aprendizaje, ¿no? Como decíamos, como este gimnasio emocional. Están pasando un momento complicado, difícil, pues ya saben, hay que acudir a especialistas, a expertos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Lore, por el día de hoy compartirnos este gran tema. Seguro vamos a transformar muchas vidas. Y bueno, recuerden, yo soy Oliver Chávez, familiólogo, para que nos sigan a través de las redes sociales, así tal cual, Oliver Chávez, familiólogo. Y acuérdense que cada semana estamos subiendo contenido nuevo, contenido de valor, con el objetivo y propósito de transformar su vida, de hacerla más amorosa, más fácil, más humana. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao. Esto fue Transformando Vidas con Oliver Chávez. Síguenos en redes sociales como @Oliver Chávez Familiólogo. Recuerda que tenemos un podcast para ti cada semana.